gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Pues yo muy bien. Pero bueno, antes de comenzar con la historia, debemos de dar el agradecimiento a Koeur Alarán, que nuevamente me dejó su permiso para subir esta historia. Y el nombre del fanfic es Servicio con una sonrisa. Y para acabar, no olviden suscribirse y denle a la campanita para que no se pierda ninguno de las historias que subo al canal. Denle like y comenten. Tanto como el fanfic y la serie Ruby no son de mi propiedad, todos los créditos a sus respectivos autores. Servicio con una sonrisa capítulo 7, un fanfic Ruby. Capítulo 7. Cerrar el miércoles no había sido algo que hubiera planeado demasiado, sino más bien una forma de reconocer que necesitaba al menos un día libre a la semana y que, dado lo ocupados que estaban los fines de semana, tendría que ser en algún momento de la semana. El lunes había sido su primera idea, debido al cansancio que sentía después del fin de semana, pero resultó que mucha gente se sentía mal los lunes por la mañana y necesitaba, su dosis de café, así que también había abierto ese día. El viernes había sido la siguiente idea: tomarse un día libre antes de la hora punta del fin de semana. Lamentablemente, eso también se había dejado de lado, ya que la gente quería café para celebrar el último día de la semana laboral con una buena taza de café. El jueves, la gente se quedaba atrás y necesitaba café para llegar al viernes, y así sucesivamente, hasta que realmente solo le quedaban el martes y el miércoles para elegir. Un local más grande habría permanecido abierto los 7 días, y se preguntó distraídamente si también debería considerar esa posibilidad. Al final, decidió no hacerlo. Tal vez en el futuro, si es que había un futuro, cuando tuviera más personal. Sin embargo, no sería algo que pudiera solucionarse a corto plazo, ya que incluso si contrataba a 2 o 3 personas para que atendieran el local, estarían en problemas si sucedía algo y él no estaba para solucionarlo. Quien estuviera a cargo ese día tendría que saber cómo gestionar el restaurante de entrada y salida, y eso significaba que tendría que haberlos tenido trabajando para él durante al menos un par de meses. Los sueños de un restaurante 7 días a la semana estaban un poco fuera de su alcance en este momento, pero eso estaba bien. Las cosas iban bien como estaban. Y ahí estaba él, todavía pensando en el trabajo en su día libre. Soy un idiota, se quejó en voz alta, sentado en una mesa en el café de otra persona y haciendo todo lo posible por no criticar ni juzgar cada pequeña cosa que hacían. Tenían sillas y mesas bonitas. Tenían una zona para sentarse afuera, buena idea. Sus camareros no eran malos, pero uno de ellos estaba menos contento que los demás y eso se notaba. Además, los menús eran bastante aburridos de ver y. No. Era su día libre. No podía trabajar, no podía planificar y, definitivamente, no podía espiar a las empresas rivales. Desconectarse, se había dado cuenta, era difícil. Toda la semana había estado deseando tener un día para sí mismo, pero cuando llegó el momento, no sabía qué hacer. La primera idea había sido dormir hasta tarde, pero su reloj interno lo había despertado a las 5 y luego comenzó a gritarle a las 6. En casa, solía dormir hasta tarde y a menudo sus hermanas lo despertaban los fines de semana. Aquí, sin embargo, su cuerpo parecía haberse acostumbrado a levantarse temprano y ahora sentía que se moría si no se levantaba antes del amanecer. Así que se rindió. Preparó el desayuno, limpió su apartamento, encendió la televisión, se aburrió de la televisión y luego bajó a limpiar su restaurante nuevamente. Cualquier cosa que pudiera hacer para que el tiempo pasara, en realidad. Ahora que lo pienso, es bastante triste, ¿cuándo dejé de ser divertido? Con un suspiro y un gruñido, dejó el periódico que no estaba leyendo y tomó un sorbo de su porquería. Atlesian Black, lo peor de lo peor, y una razón por la que sería la única bebida que tomaría en el lugar, con personal amable o sin él. Había pensado en llamar a su familia y ver cómo estaban, pero resultó que sus hermanas estaban en el trabajo o en la escuela, y su padre en una cacería. Había hablado con su madre, que parecía distraída y cansada, ya que había llamado a las 7 de la mañana. Ella le había deseado lo mejor y había tratado de reunir algo de entusiasmo, pero estaba claro que la había pillado en un mal momento y había prometido volver a llamar más tarde cuando todos estuvieran presentes. Eso sería en algún momento más cerca de las 6 de la tarde. Solo faltan 10 horas, suspiró Jaune. Genial. Ni siquiera pudo pasar un rato con Ruby y su equipo, ya que estaban en la escuela, y cuando se alejó para ver si Miltia y Melanie estaban despiertas y por ahí, encontró a un matón exhausto y somnoliento en la entrada del club.
El hombre, que lo reconoció rápidamente, le advirtió que las gemelas habían estado de fiesta hasta tarde y que, amigo o no, estaría en serios problemas si las despertaba antes de las 3 de la tarde. Todos tenían algo que hacer, al parecer, todos menos él. Fue con esos pensamientos que se levantó del asiento, dejando suficiente dinero para pagar la cuenta y una pequeña propina para el camarero, que al menos había tenido la presencia de ánimo de preguntarle cómo había ido su día y sonreír ante una respuesta que probablemente no le importaba. Lo había intentado, y eso era lo que contaba. Si hubiera prestado más atención, tal vez hubiera visto el desastre antes de que ocurriera. Lamentablemente, no fue así. Lanzó un grito de sorpresa y miró hacia un lado, dándose cuenta de que había pisado directamente el camino de dos mujeres que corrían. ¡Cuidado!, gritó uno de ellos. La advertencia era para la chica que iba delante, no para él, y ella maldijo al darse cuenta de lo cerca que estaban. Ella estaba prácticamente encima de él, y no había tiempo para que él la esquivara, pero de alguna manera se las arregló para pisar con un tacón en el último segundo y girar hacia un lado. La chica que estaba detrás de ella hizo lo mismo, chillando y esquivando al mismo tiempo, empujándolo por la derecha mientras la primera pasaba por la izquierda. Ambas estaban desequilibradas por intentar evitarlo, y ambas sufrieron destinos predecibles por sus amables acciones. Jaune hizo una mueca de dolor cuando se estrellaron contra el concreto, esparciéndose con brazos y piernas por la acera y llamando instantáneamente la atención de todos los que estaban cerca. Nadie se movió para ayudar, por supuesto. Se quedaron mirando, riéndose o pasando de largo con un chasquido de la lengua y poniendo los ojos en blanco. Lo esquivé, gruñó la chica a su izquierda, mientras se sentaba y se subía las gafas de sol por la nariz. Al menos creo que lo hice. Oye, lo miró de arriba a abajo. ¿Estás bien? No estás herido, ¿verdad? Jaune la miró parpadeando. Ladeó la cabeza y luego se giró en la otra dirección para mirar a la chica de cabello castaño y orejas de conejo que estaba boca abajo en la acera y murmurando algo en el granito. Volvió a mirar a la primera, que también estaba boca arriba y también un poco lastimada. En comparación, ella estaba bien. Siento que debería ser yo quien te pregunte eso. La chica de las gafas se rió y se puso de pie. Se apartó un poco de pelo de la cara y se acercó a su amiga y levantó al fauno con una mano. ¡Qué buenos ojos, Velvet! Si no hubieras gritado, habríamos tenido que explicar por qué atropellamos a un civil. De todos modos, no deberíamos haber estado corriendo, se quejó la chica, aparentemente Velvet. Sus ojos se abrieron y se dio la vuelta para mirarlo. ¿Está bien, señor? No le hemos hecho daño, ¿verdad? El ojo de Jaune se crispó. De nuevo, siento que debería ser yo quien pregunte eso. Estoy bien. Ustedes dos solo, bueno. Señaló el pavimento. Gracias por no chocar conmigo, supongo, pero ¿estás seguro de que estás bien? No te preocupes, dijo la primera, que estaba a punto de darle una palmadita en el hombro antes de pensárselo mejor. Una caída como esa no es gran cosa para una pareja de cazadoras como nosotras. ¿Cazadoras? En entrenamiento, dijo Velvet. Bell, ¿tienes que añadir eso cada vez? No suena tan bien. Pero Coco, técnicamente aún no somos cazadoras. Jaune observó cómo los dos discutían, uno mucho más confiado que el otro, y aún así la conversación logró funcionar. Era extraño, ya que la chica Coco probablemente podría haberla terminado en un segundo, pero parecía estar persuadiendo a su amiga más tranquila. Era bastante lindo, en verdad. Espera, dijo, dándose cuenta de algo. ¿Eso significa que sois estudiantes de Beacon? Coco se dio la vuelta y sonrió, haciendo una pose con una mano en la cadera. Así es. Me llamo Coco Adele y ella es mi compañera, Velvet Escarlatina. Un placer conocerte. Jaune, dijo, extendiendo una mano. Los dos se la estrecharon uno tras otro, aunque notó que los ojos de Coco se iluminaban. Mi nombre es Jaune Ark. Me sorprendió porque pensé que los estudiantes de Beacon tenían clases ahora. Al menos eso es lo que dijeron algunos de mis amigos. Son estudiantes de primer año allí. Ah, ahí lo tienes, dijo Coco. Estamos en los años superiores, así que nuestros horarios son un poco diferentes. Tenemos tiempo libre extra por las mañanas para entrenar, ya que sabemos mejor cómo mejorar, mientras que los de primer año reciben entrenamiento de combate directamente desde la puerta. Ah, entonces Ruby y su equipo estarían en clases ahora, pero no todos lo estarían. Eso tenía sentido, supuso, especialmente porque había conocido a algunos de los profesores de Beacon y no parecía haber muchos de ellos. Beacon probablemente no era como una escuela normal con 10 o más lecciones diferentes.
No había mucha necesidad de variedad cuando matar a Grimm era el trabajo principal. El tiempo libre para alentar el entrenamiento probablemente era una necesidad, no es que los dos estuvieran usando su tiempo asignado como tal. ¿Qué te trae entonces a Vale? Preguntó. Coco levantó una ceja. ¿Eres una persona segura de sí misma, no? ¿O es que eres curiosa? Le tomó un segundo comprender lo que ella quería decir y, cuando lo hizo, su rostro se sonrojó. Básicamente, estaba parado en una acera hablando con dos chicas mayores, una de las cuales era increíblemente hermosa y la otra simplemente hermosa. Mejor aún, las había detenido en su camino y comenzó a charlar, algo que lo habría dejado parado en el lugar en cualquier otra situación. Lo siento, dijo, sintiéndose de pronto mucho menos seguro de sí mismo. No quise decir nada con eso. Solo estoy aburrido y griega. ¿Aburrido? Bueno, sí, admitió Jaune encogiéndose de hombros. Es mi día libre, pero no tengo idea de qué hacer, así que he estado vagando sin rumbo. No era mi intención interponerme en tu camino ni entretenerte si estabas ocupado. Y ahora él también estaba divagando. Genial. Debería irme. La mano de Coco atrapó su hombro bueno, antes de que pudiera hacerlo. ¿Estás aburrida, eh? Repitió, y su sonrisa adquirió un tono tímido. Bueno, si no tienes nada mejor que hacer, tal vez haya algo que puedas hacer para ayudarnos. ¿Qué te parece? ¿Quieres ayudar a dos chicas guapas con algo? Coco. Siseó Velvet, escondiéndose un poco detrás de su compañera y tratando de apartarla del brazo. Lo siento, le dijo. A veces se pone así. Puedes ignorarla. Coco no lo soltó. ¿Cuál es el problema, Belle? Preguntó. Necesitamos una segunda opinión de todos modos, y él es un hombre, puntos extra. Además, no es como si fuera a torturarlo. Puede decir que no si quiere. Pero es vergonzoso. En realidad no lo es, dijo Coco, lanzándole a su compañera una mirada que estaba entre confusa y compasiva. Sabes que te amo, niña. No te haría pasar por algo así. Además, si estás tan nerviosa porque te noten, esto es una mala idea en primer lugar. Podrías considerar esto como una prueba, algo a lo que acostumbrarte. Velvet se mordió el labio. Supongo. Jaune comenzaba a sentirse cada vez más excluido de la conversación y ni siquiera podía irse, ya que, se diera cuenta o no, Coco lo tenía agarrado como un torno. Podía sentir el poder en su mano y le recordaba incómodamente a Yang. Sin embargo, al ser mayor, Coco parecía tener más autocontrol y, mientras lo sujetaba, nunca apretó ni aplicó demasiada fuerza. Aún así, no estaba seguro de qué pensar sobre la reacción de Velvet. Parecía asustada por algo. No quiero hacer nada que pueda molestar a nadie, dijo. Parece que esto es algo realmente serio. Coco puso los ojos en blanco. En realidad no lo es. Es solo que su ansiedad está jugando un poco. No es solo eso. Gritó la niña. Sería incómodo. Es un completo desconocido. ¿Quién es este? Coco lo sacudió. No, no es ningún extraño. Es Jaune. Incluso él pensó que eso era pasarse de la raya, y el gruñido de Velvet lo dijo exactamente así. Está bien, dijo. Me doy por vencido. ¡Genial! Vamos. Espera, dijo Jaune, finalmente escapándose de debajo de la mano de Coco. Aún no he aceptado nada. Ni siquiera sé qué es esto. ¿No vas a preguntarme si quiero ir contigo y hacer lo que sea? No. La respuesta de una sola palabra de Coco lo dejó sin palabras. ¿Qué? Ella hace eso, suspiró Velvet. No voy a preguntarte eso, dijo riendo la chica bien vestida. Te preguntaré algo diferente. ¿Quieres volver a aburrirte, sentarte en un restaurante a ver pasar el tiempo o deambular por Vale como un zombi durante las próximas 6 horas hasta que tus amigos salgan de clase? ¿6 horas? Jaune se encogió. Fue suficiente para Coco, que le pasó un brazo por los hombros para que no pudiera escapar. No lo creía, exclamó. Vamos. Barra. ¿Sabes? Al principio supuse que se trataba de algo más dramático, dijo Jaune, mientras bebía un poco de té helado y se sentaba en un banco lujoso mientras Coco se movía junto a un perchero. Estaba ocupada y distraída, pero aún así lo escuchó y soltó una risa rápida. Lo sé, ¿no? Lo único que quería era una segunda opinión sobre algunos atuendos para ella. Uno pensaría que le había pedido que se desnudara o algo así. Ella puede ser muy dramática. Lo escuché. Gritó Velvet a través de la cortina. Se suponía que debías hacerlo, gritó Coco, sin ninguna vergüenza. Jaune tarareó y observó a la cazadora inspeccionar la ropa en exhibición con un aire crítico.
Coco parecía ser muy conocida en la tienda de moda, ya que ningún empleado se había acercado a preguntarle si estaba bien o necesitaba ayuda, y nadie pestañeó cuando reunió al menos 6 atuendos diferentes y los llevó a los probadores. Por supuesto, el terciopelo había sido otra historia. Se marchitaba cada vez más a medida que la pila crecía y luego se veía cada vez más nervioso a medida que se agregaban también varios zapatos y botas. Le recordaba cómo se sentía cada vez que su familia tenía que ir de compras. Por otra parte, con la cantidad de ellos que había, siempre era una experiencia larga y ardua. De todos modos, ¿para qué sirve esta ocasión? Preguntó. Velvet necesita un nuevo vestuario para impresionar a alguien, dijo Coco sin un atisbo de disculpa. Necesita hacer una declaración y me pidió ayuda, y aquí estamos. Así que no la voy a obligar si eso es lo que estabas pensando. Las mejillas de Jaune se sonrojaron. Nunca pensé eso. No eres un muy buen mentiroso. Ella lo tenía ahí, no es que se lo pudiera culpar. Velvet actuó con tanta renuencia que él simplemente asumió que Coco la estaba obligando a hacerlo. ¿Por qué está tan en contra si te pidió ayuda, entonces? Preguntó. A ella no se le da bien hacerse notar. ¿Qué significa eso? Chico, ¿realmente tienes confianza, no? Coco hizo una pausa en su búsqueda para mirarlo y permitir que sus anteojos se deslizaran un poco por su nariz. Solo estás aquí para ayudar, ¿sabes? Lo siento si te engañé, pero no espero nada más de esto, y no creo que Velvet tampoco. No te guardo rencor. Eres agradable y todo eso, y no tienes mala apariencia, pero... No quise decir eso, gritó, con las mejillas rojas y la mano moviéndose desesperadamente en el aire. No era gruñó y se llevó la taza vacía a la frente. Lo siento, dijo de nuevo. Supongo que soy un fisgón. No es gran cosa. Coco se sentó a su lado, el cojín se flexionó al sumar su peso al suyo. Era imposible no notar lo cerca que estaba, pero definitivamente no era alguien a quien él pudiera aspirar a interesarle. No con su apariencia y su forma de actuar y el hecho de que era una cazadora, además. Supongo que sería un poco grosero decirlo sin explicarlo. Sonrió y le dio un codazo en las costillas. No quiero ser tan provocadora. Supongo que no puedo evitarlo. Quiero decir, ¿me has visto? Lo había hecho y la había oído. Le lanzó una mirada inexpresiva. Vaya, qué humilde. Oye, solo digo la verdad, dijo Coco, riendo. Me esfuerzo mucho en mi aspecto, así que créeme que no voy a ser tímida al respecto. De lo contrario, no tendría mucho sentido, ¿no? ¿Crees que un bombero se pasa todo el día dudando de sus habilidades para apagar incendios? De ninguna manera. Yo tampoco voy a dudar de mi sentido de la moda, se giró hacia él y extendió los brazos. Dime que me veo mal. Lo intentó. Realmente lo hizo. Sus ojos recorrieron su cuerpo de arriba a abajo, pero no había nada que pudiera criticar realmente, y se vio obligado a apartar la mirada, refunfuñando en voz baja. Eso pensé. Entonces, ¿cómo afecta esto a Velvet? Preguntó Jaune, intentando volver a centrar la conversación en un tema en el que, con suerte, no quedaría como un idiota por una vez. Para su alivio, Coco parecía dispuesta a permitirlo, sin duda ya anotándose la victoria. Como dije, Velvet quiere causar una buena impresión, pero su atuendo habitual no es suficiente. Me pidió ayuda, pero tiene un pequeño problema con los nervios. Nada malo, agregó rápidamente, y está bien una vez que conoce a alguien o se relaja, pero generalmente se viste para mimetizarse y pasar desapercibida. Esa no es exactamente una opción aquí. ¿A quién está tratando de impresionar? Oh, vaya tipo, dijo Coco evasivamente. En realidad no es importante. Pensó que no obtendría nada más en ese sentido. ¿Por qué está tan nerviosa? ¿No lo sabes? Jaune parpadeó. No. Ya me lo imaginaba. Te miré cuando nos encontramos, ¿sabes? Levantó una mano para bajar sus gafas y le mostró sus ojos color chocolate. Sus labios se torcieron en una sonrisa burlona. No de la manera que esperas, chico amante. No dije nada. Eres demasiado fácil. No, te eché un vistazo para ver qué harías cuando vieras a Belle, y solo te di el beneficio de la duda cuando no actuaste de forma diferente. Supongo que estás bien con los faunos. Claro, dijo con naturalidad. ¿Quién no lo es? Algunas personas. No todos, pero suficientes para marcar la diferencia. Después de todo, la minoría ruidosa suele ser más ruidosa que la mayoría silenciosa. También lo vemos en todos los ámbitos de la vida. Tenderos, niños, ancianos, incluso cazadores y cazadoras.
Algunos faunos son menos obvios, pero Belle tiene sus dos lindas antenas para señalarla, lo que significa que no puede mezclarse entre la multitud tan fácilmente. ¿A la gente no le gustaba eso? No estaba seguro de qué pensar, pero dudaba que Coco le mintiera a alguien que acababa de conocer, y la reacción de Velvet era evidencia suficiente. No me di cuenta de que era tan malo. En casa, a nadie le importa si eres fauno o no. Supongo que depende de dónde vivas. Vale es la capital, así que hay mucha más gente. Los elementos marginales tienden a ser más numerosos cuando eso sucede. Beacon también es la mejor escuela en Vale, así que hay algunos snobs elitistas y engreídos. ¿Y es por ellos que Velvet intenta esconderse? Bastante. Ha mejorado mucho en el tiempo que lleva aquí, sobre todo porque los chicos y yo hemos trabajado para demostrarle que no nos importa, pero supongo que todavía se nota un poco de nerviosismo. Coco se quitó la boina y la sostuvo frente a él. Esto solía ser suyo. Se lo ponía porque podía doblar las orejas y ponérselas debajo. Le dolía y le picaba, pero la gente no se daría cuenta de lo que es si lo hiciera. Se rió. Dioses, me enojé mucho cuando me enteré. Se la quité de inmediato, le dije que si alguien quería meterse con ella, podían meterse conmigo, y que no podía quedarse allí parada y ser miserable toda su vida. ¿La obligaste a rebelarse? Vaya, qué manera de hacerme sentir como el malo. De todos modos, no es como si le hubieran permitido usarlo en clase. No es exactamente parte del uniforme. De cualquier manera, adquirió esta tonta costumbre de admitir que era un fauno en clase y luego fingir que no lo era. No engañó a nadie y, de hecho, comenzó a enfadar a algún otro fauno, como si estuviera avergonzada de ser lo que era. Al final, tuve que vetarlo. Se lo quité y me lo puse yo, y le dije que si lo quería de vuelta, tenía que sacármelo de la cabeza. Y todavía lo llevas puesto. Supongo que ella nunca logró vencerte. No, lo hizo después de unos días, una vez que descubrió mi estilo. No dejes que esa actitud tímida y tierna te engañe. Velvet es cruel en una pelea. El caso es que, cuando lo logró, ya se había dado cuenta de lo que quería decir. Me dijo que me lo guardara. Jaune sonrió ante la historia, complacido, pero también un poco impresionado, tanto con Velvet como con Coco. Definitivamente fue un poco brusco robarle la boina para que no pudiera esconderse, pero ¿quién era él para juzgar cuando parecía haber funcionado? Todo está bien si termina bien, supongo, dijo. Va, intenta decirle eso a mi cuenta bancaria. ¿Tienes idea de lo difícil que es hacer que una boina funcione? Créeme, no me quedaba bien. Me llevó semanas encontrar un atuendo que me quedara bien, pero no me atreví a quitármela por si cambiaba de opinión, la devolvía y arruinaba todo mi arduo trabajo. Coco levantó una rodilla y apoyó la barbilla sobre ella, enfurruñada. Esa fue una semana muy poco elegante. Fui el hazmerreír. O lo habría sido si alguien se atreviera a reírse. Aunque apuesto a que lo hacían a mis espaldas. Se estremeció ante la idea. Esos cabrones. Y de repente se sintió notablemente menos impresionado. Hablando de prioridades. ¿Todas las cazadoras eran raras o solo las que había tenido el placer de conocer? Se rió torpemente, solo porque sentía que se esperaba algo. Hablando de gente que se queda callada, dijo ella, poniéndose de pie con las manos en las caderas. Sal de ahí, Velvet. No te llevará ni 15 minutos cambiarte. No me hagas entrar y vestirte yo misma. Me veo ridícula. Repitió la voz de Velvet. Coco puso los ojos en blanco. Sí, claro. Como si algo que yo eligiera pudiera llamarse así. Vete o haré que entre Jaune. Se escuchó una frase apagada desde adentro, pero parecía que Coco hablaba en serio, y que Velvet lo sabía, porque la cortina se abrió un segundo después. Cuando la chica de cabello castaño salió, Jaune se quedó boquiabierto. Me veo estúpida, dijo. Si piensas eso, eres estúpido, lo desafió Coco. ¿Qué dices, Jaune? ¿Qué podía decir? Velvet vestía un conjunto que era a la vez elegante e informal, con largas medias negras que le cubrían las piernas hasta un par de botas de cuero negras, de tacón bajo y acampanadas en los tobillos. Llevaba una falda gris que le llegaba hasta la mitad de sus largas piernas, entre el muslo y la rodilla, con una blusa granate y un cardigan color crema encima. Todo estaba bien cortado y esculpido, se ajustaba a su cuerpo y definitivamente mostraba su figura, que, según la norma de las cazadoras, era nada menos que increíble. Mira, dijo Velvet señalándolo. Me veo ridícula. Te ves increíble. Coco le dio un golpecito en la nuca con suavidad, muy suave, de hecho, ya que no le rompió el cuello. Fue suficiente para despertarlo, pero no le dolió. Usa tus palabras, Jaune.
La mayoría de nosotros no somos lectores de mentes. Tiene buena pinta, balbuceó. Muy buena. El vocabulario masculino, Coco puso los ojos en blanco y se desmayó teatralmente. Su prosa siempre ha sido verbosa y detallada. Harás que mis piernas se conviertan en gelatina si no tienes cuidado. Bueno, probablemente se lo merecía. Jaune tosió, pero se recuperó rápidamente. Te queda bien, dijo, tratando de pensar en las cosas adecuadas que decir. Definitivamente no pareces ridículo. Diría que es bastante profesional, en realidad. En todo caso, te hace parecer un poco mayor de lo que eres, pero no en el mal sentido. Te hace parecer maduro. Velvet dudó. ¿En serio? Dioses, qué falta de fe, Coco puso los ojos en blanco. Chica, ¿cuándo te he guiado por mal camino? ¿Te refieres a esta semana? Sobre la moda. El hecho de que tuviera que aclararlo probablemente no era una buena señal. Nunca, admitió Velvet con un suspiro. O al menos, todavía no. Aún no es nunca. Te ves genial. Me acostaría contigo. Palma de Coco. Si yo fuera un chico, quiero decir. No es tan mejor. Gritó Velvet, con las mejillas muy rojas. No puedes decir eso así. ¿Por qué no? Apuesto a que Jaune lo haría si tuviera el coraje. Gracias, dijo Velvet, asintiendo con la cabeza hacia Jaune mientras ponía su mano sana sobre la boca de Coco. Su propio rostro también estaba rojo, y no contribuía en absoluto a ello el hecho de que haría lo que Coco había mencionado si pudiera. Tendría que haber estado muerto para no tener algún interés en Velvet. Tiene buenas intenciones, pero no tiene un filtro entre su cerebro y su boca. Sí, creo que me di cuenta, dijo Jaune. Y él solo la conocía desde hacía una hora más o menos. La palabra segura ni siquiera empezaba a describirla. Coco era básicamente el ejemplo perfecto del estúpido lema de su padre. Aparentemente tenía razón, todo lo que necesitaba era confianza. Confianza y agallas de acero, o lo que fuera que ella tuviera en su lugar. Ojos de acero, si la mirada peligrosa que le dirigía servía de ejemplo. Se rió nerviosamente y retiró la mano. Su sonrisa se volvió cruel. Eso no fue un no, ¿sabes? Tratar de ocultar la evidencia no hará que desaparezca. Apuesto a que ahora mismo la estás imaginando con algún tipo de traje de sirvienta. Lo era, pero solo porque ella lo había mencionado. Sus mejillas se calentaron, y esa fue posiblemente la prueba más incriminatoria que pudo haber dado, especialmente si el Eve de Velvet y la sonrisa de Coco eran una indicación. Te odio tanto, gruñó Jaune, la vergüenza se mezcló con la frustración para luego convertirse en ira. Detrás de él, escuchó a Velvet jadear ante la admisión implícita. Sí, bueno, probablemente podría haber adivinado que la encontraba bonita. Su rostro se calentó aún más. Algunas cosas no necesitan ser dichas. La sonrisa de Coco no era en absoluto de disculpa. El atuendo es un éxito, dijo Jaune, volviéndose hacia Velvet y encogiéndose cuando ella no lo miró a los ojos. Oh, genial, él también la había avergonzado. Una parte de él se preguntaba si debería intentar disipar la tensión, pero aparte de admitir que también le hubiera encantado acostarse con Coco, no estaba seguro de qué decir. Y estaba bastante seguro de que decir eso no ayudaría. Gracias, dijo Velvet. Supongo que no es tan malo. Sin duda llamarás la atención, dijo Coco. Jaune esperó a que hiciera referencia a su cabeza, y probablemente a las dos. Sin embargo, se contuvo. Tal vez era demasiado obvio. Tal vez se sentía misericordiosa. Creo que será suficiente para causar una buena impresión, pero no puedo decirlo con seguridad. ¿Podríamos probarnos las otras? Velvet se dio cuenta rápidamente de que eso significaría más humillación y sacudió la cabeza. Creo que me quedaré con esta. ¿Estás seguro? Pensé que no te gustaba. Cambié de opinión. Claro que sí. Coco puso los ojos en blanco. Bien, bien. Si eres feliz, eso es todo lo que importa. Te ves bien. Créeme. Lo harás genial. Eso espero. No pasó mucho tiempo hasta que Velvet se volvió a cambiar de ropa y la ropa se registró y se compró, mientras Coco charlaba con la encargada como si fuera una vieja amiga. A juzgar por la frecuencia con la que compraba allí, probablemente se la consideraba como tal. Tal vez tenía una relación con el dueño similar a la que tenían Rubio los Malachite con él. Lamento mucho lo de Coco, dijo Velvet, que se había calmado un poco y ahora estaba de pie junto a él con sus bolsos en la mano. Él se había ofrecido a llevar algunos, pero ella le echó un vistazo al brazo y negó con la cabeza. La ironía no se le escapó, especialmente porque ella era mucho más fuerte que él.
Realmente tiene buenas intenciones, pero a veces creo que no se da cuenta de que no todos tienen tanta confianza como ella. Espero que no haya parecido demasiado insistente. Está bien. Para ser honesto, me gustaría poder tener esa confianza. Yo también, suspiró Velvet. Puede acercarse a una persona al azar y empezar a hablar, sobre todo porque ni siquiera se le pasa por la cabeza que no le responderán. Pensé que era arrogancia cuando me emparejaron con ella por primera vez, pero no lo es. Simplemente se convence a sí misma de que puede hacer de cualquiera un amigo si quiere. Los extraños son solo amigos que aún no has conocido. El viejo dicho que su madre le había metido a la fuerza en la cabeza volvió a cobrar protagonismo, pero nunca había pensado que pudiera funcionar así. En cierto modo, comprendió el punto de vista de Coco y de su madre. No había sido amigo de Ruby hasta que se encontraron y empezaron a hablar, y lo mismo sucedía con todos los demás que había conocido. Todos los amigos empezaron siendo desconocidos, pero Coco pareció llevarlo aún más lejos. Básicamente, dijo que todos los desconocidos eran amigos potenciales. O al menos lo serían una vez que terminara de arrastrarlos a su vida. Fue extraño, pero también agradable. Aunque las cosas habían sido incómodas entre Velvet y él, no gracias a Coco, no se podía decir lo mismo al revés. Ella solo lo trataba como un amigo casual, y él había respondido a eso, perdiendo lentamente los nervios y viéndola como Rubio Yang. Supongo que entiendo lo que quieres decir. Ella es, voy a decir especial. Y lo digo en el buen sentido. Esa es una forma de decirlo, se rió Velvet. No la cambiaría por nadie más en el mundo, pero definitivamente es única. Y creo que eso es algo bueno. No estoy segura de que Remnant pueda sobrevivir a dos de ella. Probablemente no, asintió. Sabía que no sobreviviría. Y el día es un éxito. Animó Coco mientras las tres salían de la tienda, las manos de Velvet notablemente más pesadas y el bolso de Coco más liviano. Pero aún no hemos terminado. Tienes el aspecto adecuado, pero también necesitas poder hablarlo. Puedo intentarlo. No lo intentes, reprendió Coco, dándole golpecitos en la nariz a Velvet con un dedo. Y tampoco tartamudees. Recuerda, eres una cazadora feroz. No tienes por qué tenerle miedo a nada. Sé que puedes patear traseros, Velvet. Tú también lo sabes. Lo logras todo lo que te propones, así que no tienes por qué estar nerviosa. Sí, pero no puedo luchar para salir de esto. Es cierto, pero tampoco morirás si lo arruinas. Relájate un poco. En realidad no tienes ninguna presión. Podemos practicar un poco de todos modos, ofreció Coco. Vamos, encontraremos un rincón tranquilo donde podamos sentarnos y hacer un pequeño juego de roles. No estaba seguro de si era una pista o no, pero no parecía algo que necesitara tres personas. Será mejor que me vaya, dijo, señalando con la cabeza en dirección al restaurante. Gracias por pasar el rato conmigo y todo eso. En realidad fue muy divertido. ¿Te vas? A pesar de la pregunta, Coco no parecía demasiado sorprendida. Probablemente lo había dicho como una indirecta. No seas una extraña, ¿entiendes? Si alguna vez me ves en la calle, será mejor que vengas a saludarme. Si no, y me doy cuenta, se bajó las gafas y le sonrió. Mensaje recibido, se rió, ofreciendo un torpe saludo con una sola mano. Gracias por tu ayuda, Jaune, dijo Velvet. Fue un placer conocerte. Sí, tú también. Le habría estrechado la mano, pero ambos estaban ocupados. Buena suerte con lo que sea que estés haciendo. Estaré apoyándote. Sus mejillas se calentaron un poco, pero sonrió feliz. Gracias. Haré lo mejor que pueda. Barra. Era simpático, dijo Coco cuando la rubia se fue. Un poco simpático, pero ¿qué se puede esperar de un civil? Aunque es un buen tipo. Coco. Siseó Velvet, esforzándose por ocultar su vergüenza. Las cosas que dijiste, Dios mío, nunca me había sentido tan avergonzada en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntale si te follaría. Velvet emitió un gemido frustrado y asintió rápidamente. Fue solo una broma. Además, parecías estar a punto de desmayarte del susto. Si quieres que esto funcione, tienes que estar un poco menos nervioso. No, mucho menos nervioso. Pensé que con el poco tiempo que tenemos, querrías lanzarte de cabeza. Como siempre, el razonamiento de Coco era acertado, aunque un poco sesgado. ¿Y no se te ocurrió preguntarme? Creo que eso no habría servido de nada. Además, era un tipo genial. Sabía que se lo tomaría bien y que no intentaría nada contigo. Eso no explica por qué estabas tan ansiosa por arrastrarlo contigo. Normalmente no eres así. ¿Qué? ¿No hago amistad con la gente?
¿No soy especial? Velvet se quedó boquiabierta de horror, por no mencionar que su rostro se puso aún más rojo. No, oh no. Oh, eras tan adorable, canturreó Coco, agarrándose las mejillas y separándolas. Lo escuché todo. Me alegra saber que piensas que soy tan única, conejita. No me cambiarías por nadie de Remnant. Ah, creo que voy a hacer que graben eso en una placa para mi puerta. Te odio tanto, gruñó Velvet. Eres literalmente lo peor. Pero todavía no lo entiendo. No arrastrarías a un tipo cualquiera de la calle. ¿Qué tenía él? ¿Estás planeando algo, Coco? Te conozco. Entrecerró los ojos. Conozco esa sonrisa. ¿Qué sonrisa? Preguntó Coco, intentando, sin éxito, ocultarla. Era solo un tipo que, según yo, parecía tener cabeza. Si quieres impresionar a un chico, ¿por qué no pedirle consejo? Porque no necesitas consejos de moda de nadie. Velvet entrecerró los ojos. Estás planeando algo. Estás paranoico. Velvet la miró a los ojos. Y con razón. Tú eres tú. Coco se rió y le echó un brazo por encima de los hombros a Velvet, en parte para calmarla, en parte para evitar que huyera. Vamos, Belle. ¿Cómo podría conocer al tipo y qué plan podría tener? Estás loca. Loca, digo. Practiquemos un poco para que sepas qué decir y hacer. Créeme. Todo esto saldrá bien al final. Si tú lo dices, se rindió Velvet. Quiero que esto funcione. Ese es el espíritu. Ahora, lo primero que debes recordar es que debes ser directa y sonar segura. Di tu nombre, pero recuerda hacerle saber por qué estás allí. Barra. Eran alrededor de las 4 cuando Jaune regresó al restaurante, principalmente porque había pasado por allí para ver a las hermanas Malachite y asegurarse de que estaban bien después de la última reunión con Jan. Miltia y Melanie se habían alegrado de verlo, y de repente se sintieron muy infelices cuando se dieron cuenta de que tenía un día libre, pero no les había dicho con anticipación ni lo había aprovechado para venir a divertirse con ellas la noche anterior. Fue solo cuando Junior señaló su onda lo que les impidió llevar a cabo su venganza contra él, aunque las pequeñas miradas que le dirigieron decían que su bienestar actual era un respiro temporal en el mejor de los casos. Al final, se vio obligado a prometer que pasaría el día con ellos la semana siguiente y, para asegurarse de que cumpliera su promesa, dijeron que vendrían la noche anterior y lo arrastrarían ellos mismos al club. Él no había aceptado, per se, pero tenía la sensación de que en realidad tampoco le habían preguntado. En algunos aspectos, eran casi como sus hermanas. Al menos en lo que se refiere a asumir abiertamente que él haría lo que ellas dijeran. Y a tener toda la razón al asumirlo. Realmente necesito tener agallas, dijo, sacudiendo la cabeza. Todo lo que necesito es confianza. Sí, claro. Confianza y un lanzallamas para lidiar con esas dos. E incluso entonces, el lanzallamas probablemente no sería suficiente. Tenían aura y esas cosas, las tramposas. Bueno, ahora lo único que puedo hacer es aceptar el castigo que consideren apropiado, pensó. Será la opción más fácil, y supuso que técnicamente les había prometido ir a bailar con ellos antes. Para su sorpresa, ya había alguien esperando afuera de su restaurante. Tenía la cabeza gacha y parecía estar murmurando algo para sí mismo, casi como si estuviera recitando versos o tratando de memorizar algún dato críptico. Tosió para alertarlos de su presencia. La figura chilló y se giró. Hola. Me enteré de la oferta de trabajo y quería postularme. Mi nombre es, sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió de par en par. Sus orejas se inclinaron hacia abajo. ¿Terciopelo? J. Jaune. ¿Tú eres? Pero Coco, sus ojos se dirigieron al cartel que estaba sobre la puerta, que mostraba orgullosamente su nombre, y luego volvieron a mirarlo. Dejó escapar un gemido. Voy a matarla. De verdad voy a matarla. Velvet tosió, con las mejillas rojas, mientras intentaba recuperarse. Vi un cartel sobre una vacante de trabajo aquí. Ya veo, dijo Jaune, todavía un poco sorprendido. ¿Querías presentarte? Ese sí, si te parece bien. De repente, la razón por la que había querido un nuevo atuendo tenía sentido. No había sido para impresionar a un chico que le gustaba, sino a un posible empleador, para dar una buena impresión y demostrar que se tomaba en serio el puesto, aunque fuera a tiempo parcial. También tenía un sentido aterrador el por qué Coco le había bromeado diciendo que Velvet se vería sexy con un traje de sirvienta, y tal vez por qué lo había obligado a ir de compras con ellos en primer lugar. Ella lo había sabido desde el principio.
Lo sabía, y sin duda quería darle una mano a Velvet, presentándolos y asegurándose de que él tuviera una buena impresión de ella. ¡Qué mujer tan problemática! Servicio con una sonrisa. Capítulo 8, un fanfic Ruby. Capítulo 8. No era difícil ver que Velvet estaba nerviosa, pero lo incómodo era que él también se sentía nervioso, a pesar de ser el que estaba en una posición mucho mejor. Nada estaba en juego desde su perspectiva y no tenía nada que demostrar, pero sus piernas se sentían débiles y se lamió los labios mientras se sentaba al otro lado de una pequeña mesa frente a ella. Todas esas cosas que Weiss le había inculcado en la cabeza todavía estaban allí, pero se sentían confusas y fuera de lugar. Lo único que podía recordar vagamente era un severo recordatorio de que no debía entrar en ninguna entrevista pensando que tenía que contratar a alguien, de lo contrario, se conformaría con malos empleados. Pero por esa virtud ya podía decir que Velvet no iba a ser la indicada para el café. Podía decirlo, pero también se sentía increíblemente culpable considerando todo el esfuerzo que había hecho para esto. Un esfuerzo del que no me enteraría si no fuera por Coco, pensó. Maldita sea por eso. Las cosas habrían sido mucho más fáciles sin conocer a Velvet primero, y ese probablemente era el plan de Coco desde el principio. Su lealtad era hacia su compañero de equipo, después de todo. No hacia él. Entonces, empezó, buscando las palabras adecuadas y también su confianza menguante. Supongo que viste mis carteles de trabajo en Beacon. Parecía una buena y una mala pregunta, ya que, si no, ¿por qué estaría allí si no lo había hecho? Por otro lado, era una pregunta simple, y algo que ni siquiera la persona más ansiosa podría arruinar. Velvet asintió, moviendo las orejas hacia arriba y hacia abajo. Ese sí. Vi a un estudiante más joven colocándolos y le pregunté al respecto. Me contaron todo sobre este lugar. ¿Tenía el pelo rubio? Creo que dijo que su nombre era Jan. Él ya lo había pensado. Parecía que ella se había tomado en serio su petición de poner algunos carteles, probablemente todavía sintiendo que todo el asunto era culpa suya. Lo cual suponía que era así. No la culpaba por ello, pero si esto la hacía sentir mejor, entonces estaba totalmente de acuerdo. Estaba sinceramente sorprendido de que ya estuviera dando resultados, aunque ella debía haberlos puesto ayer y se dio cuenta de que no tenía idea de cuántos tenía o de lo concurridas que estaban dichas áreas. Con suerte, no se habría metido en problemas por ello. Un segundo después, se dio cuenta de que Velvet se estaba inquietando gracias a su silencio, que ella sin duda pensó que era él deliberando sobre sus defectos y problemas. Ups. Hora de ir con algunas de las preguntas que Weiss le había preparado de antemano. Ella sabía lo que hacía y la lista había aparecido en su pergamino a última hora de la noche anterior. A pesar de todo el trabajo que hacía, realmente necesitaba ver si podía darle una tarjeta de descuento o algo así. ¿Tienes alguna experiencia con este tipo de trabajo? Preguntó. No. ¿Por qué tenía que hacerlo tan difícil? Podría haber mentido, ya que no era como si él pudiera darse cuenta. Espera. ¿Era una buena señal que ella no mintiera? Eso significaba que era más honesta. ¿Necesitaba a alguien particularmente honesto? ¿Era eso algo que debería estar buscando? Probablemente no, o al menos no sería una ventaja de ninguna manera. El silencio que dejaban sus pensamientos seguía creciendo y Velvet se sentía cada vez más insegura, sus piernas pateaban debajo de la mesa. Finalmente, la espera se hizo demasiado larga y ella habló una vez más. Pero aprendo rápido y trabajo duro. Tengo formación de cazadora, así que, aunque no sé mucho sobre cómo servir mesas, soy fuerte y rápida y tengo una gran resistencia. Puedo trabajar durante más tiempo que la mayoría de las personas y también más rápido. Jaune se animó un poco con la noticia. Esos no eran puntos negativos. No, un momento, no debería actuar como si estuviera de su lado en esto. Necesito tomar la decisión que sea mejor para mi negocio, no para ella. Necesito ser imparcial. Pero fue muy difícil. Lo único en lo que podía pensar era en todo lo que Velvet había hecho para llegar hasta allí, desde las bromas hasta el viaje de compras y la prueba de atuendos tras atuendos en un intento de impresionarlo. Pero eso no significaba que tuviera que contratarla, o incluso que debiera hacerlo. Coco podría haber tenido en mente el éxito de Velvet, pero tenía que pensar en más que eso. Incluso si le daba un trabajo aquí, si no podía hacer el trabajo se estresaría y se sentiría infeliz, y eso la llevaría a la miseria. Ya lo había visto en el equipo Ruby, que ahora que lo pensaba había sido una prueba perfecta para él como empleador. Le había permitido ver cómo era tener gente bajo tu mando, y que no era solo un trabajo de sentarse y dejar que ellos hicieran el trabajo.
Aún tenías que ayudarlos y supervisarlos, interviniendo si tenían algún problema o estaban haciendo algo mal. ¿Sabes mucho sobre el café? Preguntó Jaune, continuando la entrevista. Conozco algunas mezclas, pero no tantas como las que hay aquí, admitió Velvet. Coco necesita café cuando se despierta, y Yatsu tiene exigencias muy extrañas en lo que respecta al suyo. Como Fox y yo nos despertamos primero, normalmente tenemos que ir a buscarles un poco a las salas comunes, de lo contrario Coco nunca tendría tiempo para su rutina matutina. ¿Qué tipo de cosas te pide Yatsuashi? Hay que dejar que los granos de café se aireen durante 30 segundos antes de añadir el agua, relata Velvet, con una expresión que parece indicar que está dando un sermón. Cuando se vierte el agua, no se debe añadir leche durante 2 minutos, y a él no le gusta que se revuelva el café, sino que se infusione lentamente. Luego, hay que removerlo durante 10 segundos antes de añadir la leche. Pero no demasiado, tiene que quedar perfecto. Velvet se rió nerviosamente. Yatsu es genial, pero tiene muchos pequeños rituales de ese tipo. Parecía que sí. Aún así, quizá fuera una buena señal, ya que no era el único y, con tanta gente que lo visitaba todos los días, siempre te topabas con alguien con exigencias o gustos extraños. Lo importante era estar dispuesta a escucharlos y complacerlos. Si ya lo estaba haciendo y respetando su valor, entonces esa podría ser una habilidad valiosa. Las otras mezclas podían aprenderse, ya que en realidad no había esperado que alguien viniera con tantos conocimientos como él. Su madre había trabajado en un lugar como ese cuando era apenas una niña y le había transmitido gran parte de su experiencia. ¿Cómo te comportas con la gente? Estoy bien con cualquiera. Esta vez, ella mintió, o al menos tergiversó un poco la verdad. Él lo captó fácilmente, ya que ella ya estaba bastante nerviosa a su alrededor. Que Coco le hubiera dicho la razón le había parecido extraño en ese momento, ya que era demasiado personal para compartirlo con una extraña. Naturalmente, ella había estado tratando de prepararlo de antemano para eso y de darle la razón para que no descartara la ansiedad de Velvet sin más. Ella realmente había pensado en todo, ¿no? No todo parecía estar bien, porque tanto Jaune como Velvet levantaron la cabeza al oír un puño golpeando el cristal de la puerta. «Hola», gritó una voz masculina. «¿Está abierto?» «Un segundo», le susurró Jaune a la chica, quien asintió mientras se levantaba y se dirigía a la puerta. Parecía un adolescente, aunque sin duda era uno que nunca había estado en el café. Iba vestido con pantalones negros y una camisa blanca metida por dentro, pero el aspecto elegante le fallaba un poco del cuello hacia arriba. A pesar de la sonrisa en su rostro, el chico tenía la cabeza rapada coronada con un mohawk que estaba entre rubio y verde. Jaune hizo clic en la puerta y la abrió. «Hoy estoy cerrado, me temo», dijo. «Pero mañana abriremos». «En realidad, estaba aquí por el trabajo», dijo el chico, sosteniendo uno de los carteles que le había dado a Jan. «Decía que vinieras». «Ah, cierto». No se había dado cuenta de que se trataba de eso. Vaya, ya había 2 candidatos. Se le ocurrió que realmente debería haber tenido algún plan preparado para esto. Sin ideas, abrió la puerta un poco más. «Pase, por favor. Estoy entrevistando a alguien ahora, pero puede esperar». «Russell Trush», dijo el chico, extendiendo la mano. El apretón de manos fue firme pero controlado, y Jaune pudo sentir el poder que había detrás de él. «Otro estudiante de Beacon, entonces». «Y claro, puedo esperar». «Tómate el tiempo que necesites». Jaune asintió y lo dejó con una botella de agua para que se sentara en una mesa diferente y revisara su pergamino. Velvet parecía nerviosa cuando regresó con ella, aunque eso podría haber sido solo porque ahora estaba compitiendo con alguien. «Lo siento por eso», dijo, sentándose una vez más. Velvet sonrió débilmente y asintió. «Entonces, ¿dónde estábamos?» «Ah, sí, nunca has trabajado en un restaurante o cafetería antes, pero ¿alguna vez has trabajado en el pasado?» «Una vez trabajé como fotógrafa para un periódico local», dijo. No estaba segura de que fuera relevante. En realidad no lo era, pero era mejor que nada. ¿Qué cosas tenías que hacer allí? Yo era demasiado joven para ser un fotógrafo de verdad, pero si había alguna fiesta o evento al que tuvieran que enviar a alguien, me enviaban a mí en su lugar. Tenía que tomar fotografías de 15 parejas y ponerles sus nombres para los pies de foto. Recibía $100 por cada evento. ¿Te gusta la fotografía? Es un hobby. Siempre quise ser cazadora, pero era bueno tener dinero de bolsillo para el polvo y esas cosas. Eso podía salir caro. También tenía que hablar con la gente, dijo Velvet, repentinamente animándose.
Tenía que acercarme a extraños y preguntarles si me dejaban tomar una foto para el periódico, y luego anotar sus nombres. Sé que no es esperar, pero es hablar. Es verdad, admitió él, y en cierto modo era lo suficientemente parecido como para demostrar que ella podía hacerlo cuando tenía que hacerlo. Por lo menos, el hecho de que estuviera acostumbrada a trabajar en un empleo antes sugería que no era una perezosa. La entrevista comenzaba a parecer algo sacado de una novela de detectives, con él tratando de juntar pistas y evidencias para culparla del asesinato, o en este caso del trabajo. ¿Fue difícil hablar con extraños? Al principio sí, pero me acostumbré. Me decía a mí misma que no me recordarían y que probablemente no tendría que volver a verlos. Después de un tiempo, me acostumbré. ¿Hubo alguna mala experiencia? Ella asintió. Algunas personas no querrían que les tomaran fotografías, y otras podrían ponerse agresivas por eso. Pensaban que estaba invadiendo su tiempo o tratando de arruinar el evento. Otros dirían cosas desagradables por otras razones. Su herencia de fauno. Él asintió para demostrar que entendía y no se molestó en preguntar al respecto. Pero no fue tan malo, terminó. La mayoría de las personas eran amables, y me acostumbré a ignorar a los que no lo eran. Charlaron durante unos 10 minutos más o menos, y él le hizo varias preguntas que ella respondió después de pensar un par de segundos. Después de repasar el paquete de pago que le ofrecía, básicamente lo que alguien de su edad esperaría, pero con el beneficio adicional de las propinas que ganaran, le pidió que esperara mientras hacía la entrevista con Russell. Tomaré una decisión antes de que te vayas, dijo. Simplemente no quiero enviarte a otro lugar cuando puede que sea solo por un rato. ¿Tienes clases hoy? No por 3 horas. No tardará tanto, prometió. Velvet asintió y él le ofreció un café y una revista para disfrutar mientras se dirigía a la otra mesa. Russell lo vio venir y rápidamente guardó su pergamino, sonriendo agradablemente. Jaune honestamente no estaba seguro de qué pensar del tipo. El pelo era un rotundo no, pero al instante se sintió estúpido por pensarlo. Eso era juzgar las apariencias prácticamente al mismo nivel que juzgar a Velvet por sus orejas, pero no podía negar que también era cierto. Si bien a los clientes más jóvenes podría no importarles, existía la posibilidad de que los de mediana edad o mayores se sintieran intimidados por él. La gente podía ser así de rara, y definitivamente él tenía una figura más salvaje que Velvet, que parecía que podría derrumbarse con una fuerte brisa. Perdón por haberte entretenido, dijo Jaune, sentándose. Le resultaba más fácil ser franco con este tipo, ya que no solo era un hombre, sino que además no había interferencias de coco que le hicieran la vida más difícil. Russell, ¿no? ¿Puedes decirme por qué quieres trabajar aquí? Claro que sí. Aquí está mi currículum. Empujó una hoja de papel sobre la mesa y Jaune la tomó, preguntándose distraídamente si también debería haberle pedido una a Velvet. Lo que vio le hizo abrir los ojos como platos. He trabajado en muchos restaurantes y cafeterías en el pasado, dijo Russell, sonando sorprendentemente despreocupado sobre todo el asunto. Pensé que, al estar ahora en Beacon, podría ganar algo de dinero para disfrutar, y este es el tipo de trabajo que siempre he hecho. Ya lo veo. Esto es, sinceramente, un poco sorprendente. En cada lugar en el que había trabajado había un número al que podía llamar, junto con un nombre para poder verificar que Russell decía la verdad. Incluso tenía algunas citas escritas de sus empleadores anteriores. Russell Trush es un muchacho muy trabajador y rápido. Se lleva bien con los clientes y el resto del personal y nunca se ha enfermado. Es un buen trabajador en todos los aspectos. Había otros como él, casi todos ellos llenos de elogios para quien, según todos los indicios, era una persona muy trabajadora. Supongo que eso demuestra que no se puede juzgar un libro por su portada, pensó. Había echado un vistazo al pelo y había supuesto lo peor, pero estaba claro que Russell se había vestido elegante para la entrevista, y esa debería haber sido la primera señal de que no era un desperdiciado de tiempo. Es mucha experiencia laboral, dijo Jaune, hojeando las páginas y contando los números. Si eso es cierto, ¿has estado trabajando desde que tenías 13 años? Sí, la primera vez tuve que mentir sobre mi edad y decirle a mi jefe que tenía 14 años, se rió Russell al recordarlo. He trabajado casi toda mi vida y nunca tuve ninguna habilidad, así que esperar era mi trabajo habitual. Mientras seas rápido, trabajador y capaz de hablar con la gente, estás bien. Es cierto. ¿Qué te hizo querer trabajar tanto? Fue más que nada por necesidad. Después de que mi madre murió, mi padre perdió su trabajo y se dedicó a la bebida y a otras cosas menos legales.
Alguien tenía que poner comida en la mesa, y lo poco que yo ganaba siempre me lo robaba él. La cara de Russell se torció, sus labios se abrieron en un gruñido silencioso. De todos modos, quería alejarme de todo eso, así que trabajé tan duro como pude para pagar a alguien que me entrenara, y me abrí camino hasta que fui lo suficientemente bueno como para postularme a Beacon. Al contar la historia, su sonrisa se volvió más honesta. Y ahora estoy lejos de él y vivo mi propia vida. Sin embargo, el polvo es caro, así que pensé que podría conseguir un trabajo para los fines de semana. He oído cosas buenas sobre este lugar. Sin embargo, no estoy resentido con mi padre ni nada por el estilo, se apresuró a agregar, riendo a carcajadas. Pasan cosas, pero se superan. Ahora estoy haciendo esto por mí y gastaré lo que gane en cosas que quiero. Eso es comprensible. Esos eran sus motivos. No su padre. Historias como esa eran demasiado comunes, por desgracia, y se preguntó distraídamente si la madre de Russell había sido cazadora. Eso explicaría tanto su deseo de serlo como la razón por la que había muerto. ¿Cómo eres con los clientes?, preguntó. Las cosas pueden volverse bastante agitadas aquí y, a veces, soy yo el que me encargo de todo. Con mi lesión, levantó la mano, la mayoría de las veces serías tú. Soy bueno con cualquiera. Sé que algunos clientes pueden ser groseros o impacientes, pero mi trabajo es sonreír y darles la bienvenida pase lo que pase. He soportado a hombres enojados, niños ruidosos y jubilados llorones, y siempre con una sonrisa o un hombro cuando es necesario. Sonrió de medio lado y no había duda de su confianza en sí mismo. Al fin y al cabo, es un trabajo. Incluso si yo mismo he tenido un mal día, sé que tienes que dejar tus problemas en la puerta. Cuando te pones ese uniforme, eres otra persona durante todo el tiempo que trabajes. Es bueno, pensó Jaune, repentinamente preocupado mientras miraba hacia donde estaba sentada Velvet. Si fuera honesto consigo mismo, Russell era muy bueno, mucho mejor de lo que sería Velvet. Tenía experiencia, buena disposición y, si se creían las referencias, era una absoluta bendición en lo que se refiere al compromiso. ¿Te importaría si llamo a estas referencias?, preguntó Jaune. Russell asintió. Adelante. Diles que se trata de mí y apuesto a que hablarán. Pero este no estará abierto, añadió, señalando uno solo. Jaune se dio cuenta de inmediato de por qué, pero Russell se lo explicó de todos modos. Es un restaurante elegante en casa, por lo que solo abre después de las 7. Aunque podrías llamarlos más tarde y estoy seguro de que estarían dispuestos a hablar. Y, una vez más, no parecía haber engaño alguno. Ni siquiera podía detectar un atisbo de nerviosismo, ¿y por qué lo habría si estaba tan acostumbrado al trabajo? Russell probablemente pensó que podría visitar otros 10 lugares y conseguir entrevistas solo por su experiencia, y tendría razón. El hecho de que también hubiera trabajado en un restaurante demostraba que debía haber sido bueno, porque lugares como ese realmente tendían a contratar solo a los mejores. La apariencia importaba en un lugar elegante como ese. ¿Te importa si te dejo pensar un segundo? Él asintió y, después de decirle una rápida palabra a Velvet, Jaune regresó a su apartamento a pensar. //. Entonces, ¿es muy trabajador?, preguntó Jaune sosteniendo el pergamino frente a él. Claro que sí, respondió el hombre corpulento del otro lado. Al fondo, Jaune podía ver el familiar acero inoxidable de una cocina. Es una pena verlo irse, pero su padre es un problema conocido por aquí, así que ninguno de nosotros se sorprendió. No dejes que su aspecto te engañe, insistió el hombre. Russ parece rudo y se junta con gente mala, pero sabe cuándo dejarlo de lado por el trabajo. Le di una paliza por su pelo, pero no quería parecerse en nada a su padre y no podía criticarlo por eso. Sí, lo entiendo. Gracias por su tiempo, señor Mars. No hay problema. De un chico trabajador a otro, dale una oportunidad al chico. No te arrepentirás. Lo tendré en cuenta. Gracias. El llamado del pergamino terminó con un clic y Jaune lo dejó sobre la mesa con un suspiro rápido. Ese fue el tercer llamado y todos habían sido muy parecidos, 2 hombres y una mujer felices de cantar las alabanzas de Russell Thrush, quien todos coincidieron en que no era el tipo de persona que inicialmente habían querido para el trabajo, pero que había llegado a la cima y nunca se había quejado. Sonaba perfecto. Jaune ni siquiera creyó necesario esperar para llamar al restaurante, ya que este no abriría hasta dentro de al menos 3 o 4 horas. Russell fue el empleado perfecto. Lamentablemente, eso significó que Velvet no existía. Eso no es algo que pueda discutir, dijo, hundiéndose en el asiento. Le gustaba la chica, realmente le gustaba.
Se veía adorable, y sabía que a mucha gente le gustaría eso de la misma manera que les había gustado ver al equipo Ruby con sus propios atuendos. También era gentil y de voz suave, lo que sin duda funcionaría bien con los niños y los clientes mayores, pero estos habían comenzado a disminuir en el restaurante, reemplazados por cazadores y cazadoras rudos y revoltosos. ¿Acaso esa gente se sorprendería siquiera de la melena salvaje y el aspecto rudo de Russell? Lo dudaba, y si al tipo se le ponía un uniforme elegante, probablemente se vería bien de todos modos. Si era tan franco y educado como en la entrevista, y no había motivos para pensar que no lo sería, entonces no debería haber ningún problema. El tipo podía ser lo que quisiera fuera del trabajo, y si se trataba de una especie de punk rocker, que así fuera. Como había dicho, cuando te pones el uniforme, eres una persona diferente. Pero Velvet, oh, Velvet. ¿Qué hago? Se quejó, con las manos en la cabeza. ¿Por qué no podía ser una chica remilgada y grosera que se burlaba de mí por ser un simple hombre de negocios o algo así? ¿Por qué tiene que ser, tragó saliva, agradable? Miró su pergamino y se preguntó si debía llamar a Weiss. Al final, decidió no hacerlo. Aparte del hecho de que ella ya había hecho lo suficiente para ayudarlo, ya podía imaginar lo que diría. Usted debe tomar la decisión que sea mejor para usted y su establecimiento, no para el solicitante. Para ella era fácil decirlo, y él habría estado de acuerdo con eso en cualquier otro momento. Era algo obvio. Era solo que nunca había considerado realmente que habría una persona real al otro lado de la mesa de entrevistas, y cómo sería decirles que no eran lo suficientemente buenos. Las mismas palabras que se había visto obligado a aceptar cuando recibió su solicitud para Beacom, aunque Ospin había usado un lenguaje más amable para enmascarar el golpe. Sin embargo, todavía dolía igual. Podría probarlos, pero ¿qué sentido tendría? Velvet no tiene experiencia, así que Russell la hará quedar como una idiota. Siendo realistas, lo único que podía hacer era salir y acabar con la miseria de Velvet. Tal vez encontraría un trabajo en otro lugar, o tal vez encontraría algo que pudiera hacer mejor. No era eso, ya que necesitaba a alguien lo suficientemente seguro de sí mismo como para hablar con la gente, y ella ya estaba nerviosa a su alrededor. Coco había hecho lo mejor que pudo, pero no podía hacerlo todo. Esperaba que no se enojara. Salió de su apartamento y bajó las escaleras a rastras, deteniéndose al oír a los dos en el restaurante hablando entre sí. Russell sonaba bastante amigable, pero Velvet todavía estaba un poco fuera de lugar, respondiendo aquí y allá, pero sin contribuir demasiado a la conversación. Solo otra señal, supuso. Realmente este no era el tipo de trabajo para ella. Cuando volvió a aparecer, los dos se quedaron en silencio, esperando a que hiciera un movimiento o dijera algo. Vaya manera de volver a presionarme, muchachos. Muchas gracias. Respiró profundamente y dio un paso adelante. Al final del día, la honestidad probablemente fue la mejor apuesta. Velvet, creo que tenemos que hablar. Ella miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos y asustada. Barra. Y así fue como terminé contratándolos a ambos. Lo dijo con naturalidad, agitando la mano sana en el aire y riéndose casi inmediatamente después. Durante todo ese tiempo, mantuvo la vista puesta en Jan, Blake y Ruby, quienes comprensiblemente habían pasado a ver cómo había ido el día. Sabían que necesitaba un empleado para mañana, después de todo, y Jan quería asegurarse especialmente de que lo hubiera logrado. Por supuesto, todavía había otro problema. ¿Qué? Exclamó Weiss, algo predecible. Golpeó la mesa con ambas manos y se puso de pie, no tan intimidante. ¿Cómo que así fue como terminé contratándolos a ambos? Eso no tiene ningún sentido. Él se rió y siguió riendo mucho después de que ella lo mirara a los ojos. Bueno, no fue tan fácil, ¿sabes? Quería decirle que no era la indicada para el trabajo, pero parecía tan esperanzada. Dudé y le pregunté por qué quería el trabajo. ¿Y qué? Siseó Weiss, enfatizando cada palabra, dijo. Quiero convertirme en una mejor persona, contó Jaume con los ojos cerrados. Sé que estoy nervioso, pero no quiero pasar el resto de mi vida así. Quiero aprender a tener confianza en mí mismo, a ser sociable y a hablar con todo tipo de personas. Por eso quiero trabajar aquí. Solo quiero una oportunidad para demostrar que puedo ser más de lo que la gente cree que soy. 3 de las 4 chicas se desplomaron en sus asientos, mientras que la que se resistió todavía mostró un breve destello de simpatía en su rostro, antes de que fuera bañado por un ceño fruncido que no era tan firme como lo había sido unos segundos antes. Esa había sido su sensación.
Ya fuera que lo hubiera dicho en serio o no, y no era como si pudiera saberlo, Velvet lo había golpeado directamente en el estómago, recordando instantáneamente sus propios sentimientos cuando no le habían dado esa misma oportunidad en Beacon. Era diferente, claro. Podía darse el lujo de darle esa oportunidad porque si ella fallaba, perdería el trabajo. Si él hubiera fallado en la iniciación de Beacon, habría estado muerto. Pero, ¿qué se suponía que debía decir después de escuchar eso? Eso no es excusa, dijo Weiss, pero incluso su determinación vaciló. Aunque ella tenga razones admirables para querer trabajar aquí, aún tienes que pensar en ti primero. ¿Qué va a pasar si ella no puede hacer el trabajo? La dejaré ir, dijo. De acuerdo con las leyes de Vale, si es dentro de los primeros 2 meses de empleo y puedo demostrar que no es capaz de trabajar en el puesto, puedo despedir a alguien sin ningún proceso. Era una ventana de gracia para proteger a los empleadores de lo que Román le había dicho, enviando una lista bastante detallada de información a su pergamino sin que él tuviera que pedirla siquiera. Básicamente significaba que si contrataba a alguien que era una pérdida de tiempo o incompetente, no tendría que pasar por un montón de problemas legales si lo descubría lo suficientemente rápido. Estaba agradecido de que Román hubiera pensado en enviarlo, aunque fuera extraño que supiera tanto sobre las leyes de Vale en primer lugar. Tal vez era amigo de un abogado o algo así. ¿Y serías capaz de hacerlo? Quiero decir, de despedirla. Si te costó mucho decir que no, no estoy segura de que pudieras dar ese paso. Jaune hizo una mueca de dolor, pero aceptó la crítica sin miramientos, ya que Weiss había dado en el clavo. Creo que podría, dijo. El caso es que, al menos, así tendría pruebas. Además, no espero milagros de ella. Velvet me dijo que, como es de último año, tiene las mañanas libres. No voy a hacerla esperar, sino que me ayudará a preparar la cena. Y eso solo requiere un par de brazos fuertes, dijo Jan, recordando su propia experiencia en ese campo. Eso es lo que tendrá, y como Russell es de primer año como nosotros, de todos modos estaría ocupado por las mañanas. Exactamente, dijo asintiendo. Russell va a venir las últimas 2 horas de cada día y luego hará un turno de 8 horas el sábado también. Ambos tendrán 4 horas el domingo porque es un poco más tranquilo y usaré ese tiempo para vigilarla y asegurarme de que aprenda el trabajo. Weiss lo miró fijamente durante varios minutos, esperando a ver si se derrumbaba y admitía algo más. Cuando no lo hizo, suspiró y se sentó. Supongo que tiene sentido. Al menos estás pensando con la cabeza. Incluso si resulta que no se le da bien esperar, solo la tendrás 4 horas a la semana haciendo eso. El alivio de Jaune era palpable, pero se abstuvo de demostrarlo por si ella lo reprendía. Para ser justos, la mayoría de esas razones se habían pensado después de contratar a Velvet, lo que definitivamente no era la forma correcta de hacer negocios. Por otra parte, había llegado tan lejos como estaba ahora sin seguir ninguna regla y, en cambio, confiando en sus instintos. Con suerte, esto también funcionaría. Si Velvet resultaba ser mala en el trabajo, tenía algunas opciones, incluso aparte de despedirla. Podía cambiar su horario para incluir más tiempo antes de que abriera el café, o podía cambiar esas 4 horas del domingo por 1 hora por la mañana los días de semana, para que se acostumbrara lentamente a los madrugadores. Eso le permitiría adaptarse a los relativamente pocos clientes que venían y poco a poco desarrollar su tolerancia. De cualquier manera, al menos Russell prometía ser un buen hallazgo. Estoy realmente sorprendido de que Russell Trush trabaje aquí, dijo Jan. Quiero decir, ¿lo has visto? ¿Cómo podría no hacerlo? Preguntó Weiss. No parece precisamente un tipo respetable. ¿Verificaste sus referencias, no? Estaban brillando. Claro, es posible que hayan mentido, pero no parecía que así fuera. Lo dudo. Muchos empleadores tienden a inclinarse por sus compañeros en lugar de por sus empleados, especialmente si estos no son buenos en su trabajo. La heredera se reclinó y bebió un sorbo del capuchino que le había preparado. Supongo que esto demuestra que no se puede juzgar un libro por su portada. ¿No es un poco irónico que digas eso? Preguntó Ruby. La taza cayó de golpe. Disculpa. No dije nada. Tuvo que reírse de la pequeña demostración, especialmente porque tal vez estaba un poco de acuerdo con Ruby en eso, aunque nunca sería lo suficientemente valiente como para admitirlo. Además de ser aterradora por derecho propio, Weiss también lo había ayudado con valiosos consejos comerciales. Incluso si yo era demasiado cobarde para usarlos adecuadamente esta vez. Me sorprende que haya podido hablar siquiera con Velvet, dijo Blake.
Era tan raro que ella participara en la conversación que él no pudo evitar mirarla fijamente. ¿Qué quieres decir? Blake se encogió de hombros, pero no dio más detalles. Al final, Jan lo hizo por ella. Por lo que he visto, él y Bell no se llevan muy bien. Aunque no está en su equipo, se junta con algunas personas que son, ¿cómo decirlo? No es el tipo adecuado, dijo Weiss, ayudándola. Esa es una forma de decirlo. Jaune parpadeó como un búho y los miró. ¿Hay algo que deba saber? No es asunto nuestro hablar de él, especialmente si no es algo que ya esté haciendo aquí, suspiró Weiss y terminó su bebida. Solo diré que lo vigilen. Tal vez no sea nada. Tal vez sea como usted dice y él no sea más que un profesional mientras esté trabajando aquí. No puedo decirlo. ¿No es compañero de equipo de Piránicos? Preguntó Ruby. Aunque los dos no se sientan juntos, dijo Jan. Él se sienta con Cardin y el equipo Crimson todos los días, y no creo haber visto a su compañero hablar con él desde que los juntaron. Incluso se sientan muy separados en las clases. No tiene buena pinta, coincidió Weiss, pero no veo cómo eso podría impedirle trabajar aquí. En todo caso, podría darle más motivos para querer trabajar. No es que tenga un equipo al que volver. Parecía que Russell tenía más problemas de los que dejaba entrever, aunque en cierto modo Weiss tenía razón. No era asunto suyo. Siempre pasé mucho tiempo imaginando y fantaseando sobre cómo sería estar en Beacon. Nunca se me ocurrió pensar que tal vez no me llevaría bien con mi equipo. Me pregunto si Russell también pensaba lo mismo. Bueno, puede que no haya sido como él lo había planeado, pero Jaune consiguió sus primeros empleados, dijo Jan, levantando su taza. Eso merece un brindis, ¿no? Aunque lo engañaron un poco, concordó Ruby, riendo. Blake sonrió. Es un tipo blando. Más bien es un tonto, gruñó Weiss, levantando su propia taza. Pero claro, ¿por qué no? Es mejor que nada y resuelve el problema de su hombro. Todos lo miraban, sonriendo, o frunciendo el ceño en el caso de Weiss, mientras esperaban que se uniera a ellos para celebrar el siguiente gran paso en su carrera. Y era un gran paso, supuso. Solo 2 semanas y media atrás, había abierto este pequeño lugar, y ahora tendría a 2 personas trabajando allí con él. No fue intencional, por supuesto, sino más bien por la necesidad de su brazo, pero aún así era un hito del que estar orgulloso. El hecho de que tuviera 4 amigos maravillosos con los que celebrarlo era algo de lo que estar igualmente orgulloso y contento. Levantó su taza hacia ellos y los saludó a todos. A mis nuevos empleados. Salud. Barra. Lo tengo. Gritó Velvet, ya gritando antes de abrir la puerta y casi derribar a Fox. El ágil muchacho saltó hacia un lado y tropezó con el cuerpo de Yatsu mientras leía en su cama. El gigante apenas se movió, incluso cuando Fox se cayó con un grito de sorpresa, pero miró a Velvet y sonrió. Es una noticia maravillosa, Velvet. ¿No te dije que te iría bien? Lo hiciste. Gritó ella, rodeándole el cuello con los brazos. ¿Dónde está Fox? Ay. ¿Qué haces en el suelo? Me pregunto, gimió la adolescente pelirroja. Felicitaciones, Belle. Supongo que el viaje de compras de Coco ayudó. Sus ojos se entrecerraron ante el recordatorio y se giró hacia el último miembro de su equipo, que estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una pila de almohadas, con gafas colgando de la punta de su nariz mientras leía una revista de moda. Tú. Susurró Velvet. Yo, convino Coco, lamiéndose el dedo y marcando la página para leerla más tarde. ¿Y cómo te fue? Fue humillante, dijo Velvet, y su alegría finalmente se escapó cuando se desplomó con un silbido de aire saliendo de sus pulmones. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue estar sentada allí y saber perfectamente que el tipo frente a ti solo te estaba dando una oportunidad por lástima? Coco hizo una mueca. No pensé que sería tan malo. Lo fue. Ark. Velvet se dejó caer de nuevo en la cama, con los brazos extendidos sobre la cabeza mientras miraba fijamente un agujero en el techo. Solo lo conseguí por lo que hiciste, y eso me parece injusto. ¿Y si soy una empleada terrible y él se arrepiente de haberme dado una oportunidad? ¿Qué tal si no empiezas a pensar así antes de empezar? Le dijo su amiga. Coco tiene razón, Velvet, repitió Yatsu. Creer que ya eres un fracaso solo te llevará a una profecía autocumplida. ¿Pero qué pasa si fallo? El fracaso no es el acto de caer, sino no encontrar la fuerza para levantarse una vez más. Terciopelo gimió. Lo que Iats está tratando de decir, con su tono indirecto, es que la gente comete errores, dijo Coco, sentándose en el borde de la cama de Velvet y dándole un golpecito en la mejilla.
Dudo que Jaune espere que seas perfecta, pero mientras sigas esforzándote al máximo y escuches lo que él dice, te irá bien. Cada árbol comienza su vida como una semilla. Vaya, ahora no necesita metáforas. El hombre gigantesco puso los ojos en blanco. Muy bien. Todo camarero profesional empieza su vida como aficionado. ¿Ves? Insistió Coco, sonriéndole. Todo el mundo tiene que aprender en un momento u otro. Así que puede que haya hecho trampa un poco en tu entrevista. Mucho, gruñó Velvet, mirándolo fijamente entre sus dedos abiertos. Mucho, convino su compañera de equipo. De cualquier manera, no te habría contratado sin eso, y no es como si fueras a hacer un mal trabajo a propósito, ¿verdad? No. Voy a hacer lo mejor que pueda. Exactamente. No lo consideres como algo que te haga sentir lástima, sino como una oportunidad para demostrar que tomó la decisión correcta. Sal y patea traseros, y luego, cuando te elogie como el mejor empleado que haya contratado, podrás asentir con la cabeza y sonreír. Además, dijiste que querías tener más confianza, ¿no? Velvet asintió, tomó aire profundamente y lo dejó ir. Su equipo no estaba necesariamente de acuerdo en que ella necesitara cambiar, pero ella sentía que sí. Esos tres siempre decían que ella era perfecta tal como era, pero ella no lo sentía así. El hecho de que esos estudiantes de primer año la acosaran le había abierto los ojos a eso, especialmente porque era más que lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a todos ellos si se sentía lo suficientemente segura para hacerlo. Servir café no era exactamente lo mismo, pero todos estaban de acuerdo en que los trabajos de atención al cliente eran una excelente manera de salir de tu caparazón. Básicamente, era necesario hacerlo para poder hacer el trabajo. Si Jaune la hubiera visto con su equipo, no la habría reconocido. Sola y en los confines de su habitación, o cuando nadie la miraba, podía bromear y charlar tan bien como podía, y estaba más que dispuesta a llamar la atención incluso a Coco por sus tonterías de vez en cuando. Era solo que cuando se sumaban otras personas, se ponía nerviosa y parecía una niña tímida y huérfana. Odiaba eso de sí misma, realmente lo odiaba. Era una cazadora, no una tímida. Lo haré, prometió, apretando una mano en un puño mientras un fuego se encendía en su interior. Lo haré. Repitió, más fuerte esta vez. Demostraré que puedo ser la empleada perfecta y me aseguraré de que no se arrepienta de haberme dado el trabajo. Ese es el espíritu, dijo Coco, aplaudiendo. ¿Ahora, te dieron un uniforme? ¿Eh? Velvet parpadeó y miró hacia allí. No. No sabía que tenían uniforme. La risa de Coco en respuesta fue un poco demasiado divertida, un poco demasiado satisfecha y demasiado pervertida para el gusto de Velvet. No ayudó que siguiera riéndose hasta bien entrada la noche y nunca respondiera a las preguntas de pánico de Velvet sobre cómo era exactamente el uniforme. No podría ser tan malo,